Buenas tardes, jurado, profesores, público en general. Soy la estudiante Ariana Arely Zúñiga Gutiérrez, representante del aula sexto C, con la profesora Jennifer Valdivieso Ramírez. En esta oportunidad les voy a presentar el proyecto realizado por nuestra institución, Festival de Sociograma Literario Regional para la mejora de la comprensión lectora. Aquí he usado una plataforma digital llamado Scratch. El título del cuento regional que hemos elegido es El Ander Pececito, del autor Gabriel Garay Castillo. En un cuento siempre debemos identificar a los personajes principales, que puede haber más de uno, y a los personajes secundarios. En un sociograma, el personaje principal siempre va a ir en el medio, como es el caso de Ander, y los personajes secundarios alrededor de él. Ander, el personaje principal, se caracteriza por ser un pez pequeño, y también sus cualidades era que era temeroso, curioso, alegre, pero a pesar de todo, a pesar de ser temeroso, era una persona con un noble corazón, porque cuidaba de las plantas. Sus padres, a pesar de haber salido poco tiempo en la historia, demostraron ser unos padres cariñosos con Ander, que pasaban tiempos en familia. El pulpo era un personaje carismático, alegre, que contagiaba su energía a los demás. Por eso los otros peces se ponían alrededor de él para escuchar las historias que él contaba. Grum, él a simple vista se demostraba que era una persona amigable, carismática, pero cuando las demás personas no hacían lo que él quería, como fue en el caso de Ander, que no supo contar una historia, él sacaba su verdadera personalidad, que era ser egoísta y una persona enojona. Los seres misteriosos. Los seres misteriosos se dejaron llevar por la noble acción de Ander, que fue cuidar de las plantas, porque a Ander no lo conocían, pero se dejaron llevar por las acciones y no por las palabras. Y demostraron ser unos personajes amigables y amables con él. En este momento les voy a presentar unas de las habilidades lectoras, que son las causas y los efectos. Por ejemplo, unos grandes peces mataron a sus padres. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Ander? ¿Cómo pudo reaccionar Ander ante que sus padres murieron? Pues Ander, como dice en la historia, pudo sentirse triste y tuvo que seguir su camino solo. Pero también pudo reaccionar de otra manera. Pudo haberse enojado por la repentina muerte y no poder hacer nada contra eso, para prevenir o para vengarse, por así decirlo, de la muerte de sus padres. La segunda causa es cuando Grum lo invitó a Ander que contara una historia, pero Ander no supo cómo hacerlo. Entonces Grum groseramente le dijo que se fuera y que ya no regresara con ellos, porque él no merecía, porque no sabía contar una historia. Entonces, ¿cómo se imaginan que se sintió Ander ante eso? Él tuvo que aislarse y pensó que lo mejor para él era solamente salir por las noches a buscar alimento. La tercera causa es de que el único personaje que lo trató bien, ¿cuál creen que fue? Fue el ser misterioso, que lo trató bien y hizo que Ander se sintiera amado en casa como se sentía con sus padres, porque lo trató amablemente y le hablaba con cariño. Pero antes de que Ander se fuera, regresara a su cueva, el ser misterioso le dio un cofre. ¿Qué contenía ese cofre? Pues ese cofre contenía un libro, que ese libro tenía unas historias, que Ander llegó a su casa porque el ser misterioso le dijo que abriera ese cofre cuando estuviera en su casa. Entonces Ander nadó lo más rápido que pudo y llegó. Entonces lo abrió y empezó a leer día y noche ese libro y ya no salía para nada de su cueva.
Grum estuvo pensando mucho lo que dijo y cómo actuó. Entonces él se arrepintió. Él, muy arrepentido, conociendo la ubicación de la cueva de Ander, se fue a disculpar con él. Pero escuchó que Ander estaba narrando, leyendo estas historias. Entonces a Grum le encantaron mucho y le fue a decir a los demás. A causa de eso, ahora ningún animalito del océano quería dejar de escuchar esas historias que narraba Ander, porque él las contaba como si las estuviera viviendo. Y a los demás animalitos les gustaba la forma que él narraba. Este cuento nos deja la enseñanza de que nunca debemos burlarnos de los demás, simplemente porque no saben hacer lo mismo que nosotros. Todos tenemos las mismas oportunidades. Todos debemos ser incluidos, a pesar de que las demás personas no piensen que no podemos hacer las mismas cosas. Y por último, y no menos importante, mi opinión acerca de este cuento regional que hemos leído. A mí me pareció en general una historia muy interesante y divertida, de la forma en que el autor agregó la fantasía. Y aunque a un inicio me pareció muy triste, porque si lo llevamos a la vida real, ¿cómo puede estar un niño solo, desprotegido, sin sus padres? ¿Cómo puede reaccionar? ¿Cómo puede sobrevivir? Pero también sentí admiración por Ander, porque él no se dejó consumir por sus sentimientos negativos y siguió adelante, porque él sabía que eso era lo que querían sus padres, que él siguiera adelante a pesar de todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien.